Relatos mágicos de mi Barranca Bermeja. Presenta, Voces. El Señor del Río, parte 1. Cosme Madariaga Oces fue mi padre. Sorprendido quedó Arturo Jaraba Vargas de Talleres Unidos, cuando en varias visitas empresariales a los grandes astilleros de Colombia, sus supervisores y directivos le preguntaban por el Señor del Río. Cosme Madariaga Oces, su primer jefe. Le llamaban así porque que era el fabricante de varias de las naves que cursaban el Magdalena en un tiempo. Mi mamá estuvo viviendo también en casa y entonces ellas vinieron para acá. La casa se la compró y ahí empezaron. ¿Su papá era mecánico? ¿Cuál era la especialidad de su papá? ¿O se acuerda? Él aprendió mecánica con el señor que inclusive me encontré con un hijo de él ahorita, el maestro Barón, que era aquí por la calle, ¿eso es calle qué? Como calle 23. Ahí entre 48 y 49. Ahí queda el taller del maestro Barón. Señor muy buena gente. Y ahí mi papá pues dice que él aprendió lo que poco de que sabía de mecánica, pues lo aprendió ahí con el... ¿O su papá era soldador? ¿Qué era la especialidad? No, mi papá no, ¿Mecánico? es mecánico. ¿Nunca Sí, soldó? no. Y después él pues ya se empezó, pues trabajó ahí con el maestro Barón. Y después ya como que empezó a trabajar con la Shell. Él empezó allá y pues... él empezó y entonces ya era jefe de puerto allá, pues hizo con unos gringos que pues él era muy agradecido con los gringos porque él decía que los gringos eran unas personas que él le agradece a los gringos porque él, su tallercito, su primera lancha que hizo, la hizo precisamente con un motor de un bus que era de la Shell, pero esos buses que ya los tenían ya arrumados y entonces pues un gringo mi papá pues habló con el gringo que le hicieran el favor si le vendían el motor, ese motor que tal, y el gringo pues le dijo que sí, que hacía tal para la cuestión de, pero al sol no se lo regalaban pues. Y con ese motorcito él empezó a hacer la primera lanchita. Y entonces en el año 57, todo eso, y ya pues entonces ya él tenía su lanchita, y entonces él tenía en una casita que él había comprado a mi abuela, la mamá de él. Ahí abajito había una plataforma que él hizo y ahí hizo su taller, el primer tallercito fue el de ahí. Y después compró más arribita de ahí donde es la bodega del Nari, él compró una. Yo publiqué una foto donde estaba de 1966. Ajá, bueno. Que estaba Sí. Madariaga. Entonces ahí compró y ahí hizo mejor dicho, un taller que, como le digo, eso era una berraquera. Tenía 2 grúas que ahí mismo levantaban sus vainas y hacían. Y al frente tenía en la isla esa que también hizo un bote bien grande también, y más arriba en la desembocadura de la Juan Esteban, ahí también hizo un astillero, también allá se hicieron varias cosas y se repararon varias cosas allá. Y entonces pues todo eso fue, pero más que todo pues el taller en sí de reparación de las lanchas era ahí en toda la entrada del Caño Cardales, y eso tenía buena agua porque el movimiento de las lanchas y todo eso, pues eso no se secaba ahí. Y pues y ese fue y ahí pues hasta que él se hizo, pero era una persona pues muy, muy buena gente y todo eso, todo el mundo lo saludaba. Él también tuvo un grupo de amigos, el grupo Los Seis, que era don Carlos Ochoa, del dueño del San Carlos, don Arsenio Jarabe, el del Talleres Unidos, Elías Gómez, que tenía un taller de Gómez y Puertas, bueno, y había otro, el ingeniero Martínez, y el otro, ¿cuál era? Don Carlos Ochoa. Y mi papá y el hermano mío que lo tenía mi papá ahí, era el grupo Los Seis. Eso. Y entonces se reunían. ¿Cuál de los hermanos está? Cosme, el que se reunía así. Entonces era el grupo Los Seis y entonces ellos se celebraban. Si uno de ellos estaba cumpliendo años, entonces se reunían un sábado y se celebraba. Porque siempre se pasaba para los sábados, porque si a alguno le caía un sábado que iban a celebrar, bueno, el día ese era el de ellos, bueno, se enseña. Pero se celebraban los cumpleaños. Y se hacían regalos y también aportaban cuestiones de beneficencia, ¿sí? Entonces ellos, eso hacía ese grupo. Otros datos. Casado con Berta Orrego, con quien tuvieron a Ramón, Cosme, Óscar, Betty, Alicia, Gloria, Antonio, también están sus hijas, Isabel y Emma. Su gran adoración, su nieta Marcela, y de allí, el nombre de la embarcación, la Marcela.